Hola, bienvenidos a este video educativo. Hoy hablaremos sobre una sustancia química de uso frecuente, pero que puede representar varios riesgos si no se manipula correctamente. Se trata de la acetona. Mi nombre es Mariana y en representación de la empresa Pesticidas y Agroquímicos de la Cordillera, quiero compartir con ustedes toda la información esencial sobre este compuesto, qué es, dónde se utiliza, cuáles son sus propiedades, los riesgos para la salud y cómo debe manejarse correctamente bajo todos los principios de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, el conocimiento y la prevención son nuestras mejores herramientas para proteger no solo nuestra salud, sino también la de nuestros compañeros, el ambiente y las instalaciones. Comencemos. La acetona, también conocida como propanona, es una acetona simple, se presenta como un líquido incoloro, volátil y con un olor característico dulce y muy penetrante. Es ampliamente utilizada en diferentes sectores industriales, en laboratorios como disolvente para limpieza de instrumentos, en la industria química, en la fabricación de adhesivos, plásticos y fibras sintéticas, en cosméticos, presente en quitasmaltes y productos removedores, en la industria farmacéutica para la síntesis y formulaciones, y en limpieza industrial como desengrasante de metales. Su uso es muy común, pero no debemos subestimar sus riesgos. La acetona es altamente inflamable y puede afectar la salud humana si se manipula sin precaución. Conocer las propiedades físico-químicas de la acetona nos permite entender su peligrosidad. Entonces, su fórmula química está definida como C3H6O. En cuanto a su estado físico, es un líquido volátil e incoloro. Tiene un olor dulce y muy penetrante, un punto de ebullición de 56 grados Celsius, un punto de inflamación de menos 20 grados Celsius. En cuanto a su miscibilidad, esta se disuelve completamente en agua. Tiene una densidad de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. Tiene una volatilidad alta, es decir, genera vapores fácilmente inflamables. Y en cuanto a su reactividad, puede reaccionar con oxidantes fuertes. Estas características hacen de la acetona una sustancia útil, pero altamente peligrosa, especialmente en espacios cerrados o sin ventilación adecuada. Es muy importante aclarar que la acetona puede ingresar al cuerpo humano por diversas vías, por inhalación, por contacto dérmico, por contacto ocular e ingestión accidental. A continuación les detallo los efectos según la forma de exposición y el nivel de concentración. En cuanto a la inhalación, es decir, vía respiratoria, es la vía más común de exposición ocupacional. Los vapores de acetona son livianos y de rápida absorción pulmonar, afectando el sistema nervioso central. Cuando se dan concentraciones bajas, es decir, menores e iguales a 250 partes por millón, se produce una leve irritación de nariz y garganta y una sensación de sequedad nasal. Cuando se dan concentraciones moderadas, de 250 a 1000 partes por millón, se producen mareos, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia y fatiga. Y cuando se dan concentraciones altas, mayores a 1000 partes por millón, se produce euforia o sensación de embriaguez, es decir, tiene un efecto narcótico. Se produce también confusión mental, pérdida de coordinación muscular y en casos extremos, pérdida de conciencia o paro respiratorio. Es importante tener en cuenta que la exposición continua puede disminuir la capacidad respiratoria y asimismo agravar enfermedades preexistentes como el asma o la bronquitis. En cuanto al contacto con la piel, es decir, vía dérmica, aunque la piel no es la principal vía de absorción, la exposición repetida o prolongada sí tiene efectos evidentes. Se produce sequedad, enrojecimiento, agrietamiento de la piel por efecto desengrasante, sensación de ardor local, dermatitis de contacto por alteración del manto lipídico y la posible absorción transcutánea que contribuye obviamente a los efectos sistémicos si la exposición es prolongada. En cuanto al contacto con los ojos, es una exposición aguda con efectos inmediatos. Se produce irritación ocular intensa, lagrimeo excesivo, enrojecimiento y sensación de quemadura, visión borrosa temporal, obviamente.
Y en casos de exposición directa y sin enjuague rápido puede causar queratitis química leve. En caso de ingestión accidental, aunque es poco frecuente en ambientes laborales, puede ocurrir por mal almacenamiento o falta de higiene de manos. En estos casos se produce dolor abdominal, náuseas y vómitos, sensación de quemazón en garganta y estómago, depresión del sistema nervioso central, riesgo de aspiración pulmonar si se induce el vómito y en casos severos, convulsiones, colapso respiratorio y coma. Por otro lado, el SGA, es decir, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, nos permite identificar rápidamente los peligros de una sustancia mediante símbolos y frases de advertencia estandarizadas. Entonces, en cuanto a la clasificación de peligros de la acetona, según el SGA, nos encontramos con el peligro físico en categoría 2, lo cual nos indica que es un líquido inflamable, ya que tiene un punto de inflamación inferior a 23 grados Celsius y un punto de ebullición inferior a 60 grados Celsius. Es decir, puede encenderse fácilmente con fuentes de calor, chispa o llamas. En cuanto al peligro para la salud, nos encontramos con una categoría 3 de toxicidad específica por exposición única, ya que tiene efectos narcóticos, provoca somnolencia, mareos y alteración del sistema nervioso central por inhalación. En cuanto a la irritación ocular, nos encontramos con una categoría 2A, lo cual nos indica que es una sustancia que causa irritación moderada en los ojos, lagrimeo y enrojecimiento. En cuanto a la irritación cutánea, nos encontramos con una categoría 3, la cual es menos frecuente, ya que puede producir resequedad y dermatitis por contacto repetido. Y en cuanto al peligro para el medio ambiente, pues esta sustancia no clasifica como peligrosa para el ambiente acuático, pero obviamente debe manejarse como residuo peligroso por su volatilidad y su capacidad contaminante indirecta. Por otro lado, en cuanto a los pictogramas de peligro etiquetado obligatorio según el SGA, nos encontramos con la llama, la cual nos indica que es una sustancia inflamable y que la debemos mantener alejada de fuentes de ignición, chispa y calor. También nos encontramos con el signo de exclamación, el cual nos indica que es irritante y narcótico, ya que puede causar somnolencia, irritación ocular y cutánea. En cuanto a la palabra de advertencia obligatoria, peligro, por su clasificación en categoría 2 como líquido inflamable. En cuanto a las frases de peligro, H225 nos indica que es un líquido que produce vapores altamente inflamables. También nos encontramos con el código H319 que nos indica que provoca irritación ocular grave y con el código H336, lo cual nos indica que provoca somnolencia o vértigo. En cuanto a las frases de precaución, las frases P210, mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. P243 nos indica que se deben tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P261 nos indica que se debe evitar respirar esos vapores que produce la sustancia. P280 nos indica que debemos utilizar guantes, gafas y ropa de protección. Y por último nos encontramos con la P305 más la P351 más la P338. Esto nos indica que en caso de contacto con los ojos se debe enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Y bueno, este sistema nos ayuda a uniformar lo que es el lenguaje de seguridad, facilita la identificación rápida de los peligros y es obligatorio en todas las etiquetas y las hojas de datos de seguridad, y según la norma técnica colombiana. Para manipular acetona de forma segura, se deben seguir estrictamente los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se deben utilizar elementos de protección personal obligatorios, como los guantes de nitrilo o neopreno, las gafas de seguridad o careta facial completa, la bata antiestática o ropa de algodón grueso y el respirador con filtros para vapores orgánicos en ambientes con poca ventilación. En cuanto a las recomendaciones operativas, se deben manipular bajo campanas extractoras o en áreas ventiladas. Está prohibido fumar o encender fuego cerca. Se debe mantener el área de trabajo limpia y libre de fuentes de ignición. Se debe contar con duchas de emergencia, lavaojos y extintores tipo CO2 o PQS. En cuanto al almacenamiento seguro, se debe guardar la acetona en envases bien cerrados, resistentes y etiquetados. Se debe ubicar en zonas frescas y ventiladas y alejadas de fuentes de calor. Se deben utilizar gabinetes de seguridad para líquidos inflamables con señalización visible. En cuanto a los riesgos del trasvase,
Están la emisión de vapores tóxicos, los derrames accidentales, la carga electrostática y el riesgo de explosión y la exposición directa a ojos y piel. En cuanto a las medidas de seguridad, se encuentran realizar el procedimiento en áreas ventiladas o con extracción local, usar todos los EPP obligatorios, asegurar conexión a tierra de los recipientes metálicos, usar bombas manuales o sistemas diseñados para sustancias inflamables, evitar embudos abiertos o trasvase manual sin control de vapores, contar con absorbentes, duchas de emergencia y extintores. En cuanto a los pasos recomendados, se encuentran verificar etiquetas y estado físico de los envases, asegurar conexión a tierra si es necesario, colocar el envase receptor sobre bandeja de contención, realizar el trasvase lentamente evitando salpicaduras y cerrar herméticamente ambos envases al finalizar. En cuanto al manejo de derrames, deben colocarse los EPP inmediatamente, se debe ventilar el área, contener el derrame con material absorbente inerte, es decir, con arena o hormiculita, y se debe recolectar los residuos en recipientes adecuados etiquetados como residuos peligrosos. Y en cuanto a la disposición final, no se debe verter al drenaje ni al suelo, y se deben entregar los residuos a gestores autorizados conforme al decreto 4741 de 2005 acerca del manejo de residuos peligrosos. En cuanto a los primeros auxilios y la respuesta de emergencias, en caso de exposición a acetona por inhalación se debe trasladar a aire libre si no respira, aplicar RCP y buscar ayuda médica urgente. En cuanto al contacto con los ojos, se debe lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos y no se debe frotar. En cuanto al contacto con la piel, se debe lavar con agua y jabón y se debe retirar la ropa contaminada cuidadosamente. Y en cuanto a la ingestión, no se debe inducir al vómito, se debe buscar atención inmediata. En caso de incendio, se debe apagar con extintores de CO2, espuma o polvo químico seco, PQS. Se debe evacuar el área de forma ordenada y se debe cortar la electricidad si es seguro para hacerlo. Recuerden, la acetona es una herramienta útil pero peligrosa si no se usa correctamente.